Razones trigonométricas son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo, pero debemos recordar de antemano algunos conceptos básicos. Lo primero es saber qué es un triángulo rectángulo. Como todo triángulo tiene tres lados nombrados por letras minúsculas A, B, C y tres ángulos nombrados por letras mayúsculas A, B, C, y su característica es que tiene un ángulo de 90 grados llamado recto, que en nuestro caso es el ángulo C y se simboliza con un cuadradito. Los ángulos A y B en rojo son los otros dos ángulos y son agudos. Recuerda que los ángulos de un triángulo suman 180 grados, luego los ángulos A y B suman 90 grados. Por esta razón se les denomina complementarios. Los lados del triángulo rectángulo tienen nombres especiales. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el tercer lado se le llama hipotenusa. El lado que está al frente del ángulo se denomina opuesto a sí. El lado C es opuesto al ángulo C. El lado A es opuesto al ángulo A. El lado B es opuesto al ángulo B. Las razones trigonométricas se definen con base en estos conceptos. Si consideramos uno de los ángulos agudos, por ejemplo el ángulo A, el lado opuesto A se denomina cateto opuesto y el otro cateto B se denomina cateto adyacente. Una razón es un cociente entre dos cantidades, por ejemplo A sobre B. En el caso del triángulo rectángulo podemos tener como 6 combinaciones entre sus lados. Veamos. Se llama seno A la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno A, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente A, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente A, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante A, hipotenusa sobre cateto adyacente. Cosecante A, hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas razones se les denomina trigonométricas. ¿Cuáles serían las razones trigonométricas para el ángulo B? Entonces, de forma abreviada, si queremos escribir las relaciones o razones trigonométricas de un ángulo, tenemos que las razones trigonométricas sen A es igual a sobre C, cos A igual B sobre C, tan A igual a sobre B, cot A igual a B sobre A, sec A igual a C sobre B, cos A igual a C sobre A. Estas serían las razones trigonométricas para el ángulo A. El teorema de Pitágoras es muy importante para resolver triángulos. Resolver un triángulo es conocer el valor de sus ángulos y sus lados. Para hallar los lados, Pitágoras relacionó la hipotenusa con los catetos así. El cuadrado de la hipotenusa equivale a la suma del cuadrado de los catetos.